de nuevo a la llanura. Fin de cita. En ese largo esfuerzo, la recompensa para Sísifo es el esfuerzo mismo, que implicó el no dejarse abatir. Este esfuerzo no puede ser medido fuera de la situación de donde se gestó, sin las dificultades existenciales que nuestro héroe tuvo que sobrellevar para estar cada vez frente a la roca que amenazaba con despojarlo hasta de su vida, lanzándola de nuevo para arriba y no fijándose en su irremediable caída, ni sintiéndose inferior por ella, sino más bien haciendo hincapié y extrayendo fuerzas y grandeza del empuje de sus manos y de todo su cuerpo que se reponía una y otra vez del cansancio, volviendo a rechazar hasta la cima la piedra, alcanzando la cima él mismo en ese mismo instante en que empuja con fuerzas para arriba la piedra, con ese mismo movimiento de fortaleza existencial que implica rechazarla cada vez. Sísifo se niega a asumir su destino como el triunfo del absurdo, del sinsentido que los dioses le quieren imponer, porque inclusive en esas condiciones extremas impuestas, los sentidos nos pertenecen porque son un resultado humano. Los gestamos nosotros en la medida en la cual estos derivan de la forma en que asumimos dichas condiciones extremas, ganando allí precisamente en libertad. Sí, cito. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya él mismo piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento, pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá jamás. Esta hora, que es como una respiración y que vuelve tan seguramente como su desdicha, es la hora de la conciencia. En cada uno de los instantes en que abandona las cimas y se hunde poco a poco en las guaridas de los dioses, es superior a su destino, es más fuerte que su roca. Fin de la cita. La pausa. El regreso es también cuando Sísifo vuelve dentro de sí. La hora de la conciencia es la hora de la reflexión, en donde Sísifo ve el mundo al cual lo han condenado los dioses y no se convierte en él. Nosotros afirmamos que no se convierte en piedra, a diferencia de la afirmación de Camus, que dice que Sísifo, al sufrir y a estar tan cerca de las piedras, se convierte él mismo piedra. Consideramos que dicha cercanía es un peligro, sí, lo admitimos. La psicología y la sociología tienen mucho que decirnos al respecto. Cuando estamos cotidianamente en nuestro ámbito familiar o social padeciendo situaciones de minusvalía, de exclusión, de tortura, de maltrato, estamos más propensos a convertirnos nosotros mismos en minusválidos afectivamente, en discriminadores socialmente, en torturadores y maltratadores psicológicos de cualquier índole. Pero esto no es necesariamente así. Porque justamente es en esa pausa en donde Sísifo se sobrepone a la desdicha de la piedra, de su condena y elige, decide no dejarse cosificar, anular, no deviene piedra, de ahí su grandeza humana, demasiado humana. Sísifo siempre halla las fuerzas necesarias para rechazar el absurdo de los dioses y crea sus propios sentidos humanos. Sentidos y significados como el valor del esfuerzo frente a la adversidad, de ser capaz de no convertirse en la roca porque la distingue, la rechaza, no le da igual, no es indiferente frente a la misma y alcanza la cima cada vez que la lanza hacia arriba, despreciando de este modo la absurda condena. Cito. Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Esta palabra no está de más. Sigo imaginándome a Sísifo volviendo hacia su roca y el dolor estaba al comienzo. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado fuertemente al recuerdo, cuando el llamamiento de la felicidad se hace demasiado apremiante, sucede que la tristeza surge en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca misma. La inmensa angustia es demasiado pesada para poder sobrellevarla. Fin de la cita. La posibilidad de la dicha surgió en el destino de Sísifo porque comprendió la raíz de su dolor y trastocó sus significados. Su dolor procedía de no aceptar su inferioridad frente a los dioses porque estos eran capaces de condenarlo sin miramientos. Y se siente inferior Sísifo porque los dioses son eternos y absolutos y él anhela eso. Llega a despreciarlos porque él no es sufriendo por ello aún más. Para que no siguieran haciéndole daño, para que la tristeza no fuese su único modo de estar en el mundo, para que la roca, la piedra, no lo venciera sin necesidad de tener que aplastarlo, Sísifo comprende que si puede enfrentar con dolor la vida, también lo puede hacer con dicha.
que puede extraer de su condena la dicha, porque está en sus manos en qué modo enfrentamos lo que nos acontece, inclusive cuando nos los imponen sin recatos. Mientras que el triunfo de los dioses sería la piedra interiorizada, la tristeza, el absurdo instalado en nuestros corazones, la desdicha, nuestra incapacidad de sonreír y de sonreír al mundo en nuestro fuero interno a pesar de las adversidades. Cito, enseña que todo no es ni ha sido agotado, expulsa de este mundo a un Dios que había entrado en él con la insatisfacción y la afición a los dolores inútiles, hace del destino un asunto humano que debe ser arreglado entre los hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo consiste en eso, su destino le pertenece, su roca es su cosa. Del mismo modo el hombre absurdo cuando contempla su tormento hace callar a todos los ídolos. En el universo súbitamente devuelto a su silencio se elevan mil vocecitas maravilladas de la tierra, llamamientos inconscientes y secretos, invitaciones de todos los rostros, constituyen el reverso necesario y el premio de la victoria. Fin de cita. Ahora bien, si la desesperanza, el absurdo tiñen el universo camusiano, el autor franco-argelino quiere rescatar la dicha de la vida sin evitar sus contradicciones, de construir y vivir un sentido pleno sin que tengamos que engañarnos sobre nuestra existencia, sobre nuestra irremediable precariedad y finitud humana. Se trata de respetar nuestra condición y preguntarnos con auténtica propiedad si el suicidio, en el sentido literal de tomar la decisión de interrumpir la vida, es la salida cuando no hayamos sentido alguno a la existencia, cuando no hay absolutos que nos impidan decidir nuestro destino y hacer frente a ese pesar existencial de carecer de norte alguno, de referentes externos, salvo aquellos que nos construyamos. Sísifo nos ha mostrado que no es la única salida. A su vez, Camus afirma que debemos evitar a toda costa, al pensar y decidir sobre los caminos que debemos tomar en nuestra existencia, cometer lo que llamará en su obra suicidio filosófico, que no es más que sacar pensamientos conclusivos de sentido absoluto y necesario de la vida, esperanzador y a fin de cuentas reconciliatorio sobre la existencia humana, sin que estos se deriven de nuestras vivencias, de nuestra cotidianidad, más bien dando un salto deshonesto al reflexionar, acudiendo a presupuestos metafísicos foráneos como lo son la existencia de un Dios, un destino prefijado, una esperanza ya hecha con anterioridad a nuestros actos. Camus considera que nos engañamos día tras día con falsos sucedáneos, cometiendo lo que ha denominado suicidio filosófico para no enfrentar el sentimiento del absurdo y comprendernos en términos humanos. De hecho, construimos esperanzas en un mundo que no da las más mínimas muestras objetivas de cambio radical alguno. De modo tal que Camus hace referencia de una esperanza que, ¿a qué esperanza? Aquella que, como un salto religioso o teológico, la hacemos derivar de la creencia en otro mundo, en un Dios que unifica, explica y disuelve todas nuestras condiciones terrenales, otorgándonos la anhelada paz y seguridad que tanto ansiamos. Considera Camus que este proceder es un acto de deshonestidad espiritual, existencial y de pensamiento, de inautenticidad y de mala fe, en palabras sartreanas, de suicidio filosófico porque negamos nuestra humanidad, nuestra coherencia reflexiva y realizamos esta deshonesta operación reflexiva para no seguir angustiándonos. En pocas palabras, nos engañamos para tranquilizarnos. En las líneas que nos dona Camus vemos la intención originaria de llevar su pensamiento, sus convicciones existenciales, del absurdo hasta sus últimas consecuencias. ¿Con qué pretensión? Con la pretensión de hallar salida a la existencia, de visualizar la dicha y la esperanza en la humanidad sin tener que acudir a los saltos religiosos, que él llama religiosos. Muy bien. Vamos a definir con mayor precisión suicidio filosófico. Me tomo la libertad de llamar aquí, cito, suicidio filosófico a la actitud existencial. Pero esto no implica un juicio, es una manera cómoda de designar el movimiento por el cual un pensamiento se niega a sí mismo y tiende a superarse a sí mismo en lo que constituye su negación. Fin de cita. ¿A qué se refiere Camus con actitud existencial? Se refiere a la renuncia que realizamos, al engaño que protagonizamos cuando nos negamos, cuando negamos nuestras contradicciones inherentes a nuestra condición humana, cuando preferimos, en palabra de Sartre, evadirnos y excusarnos para no sentir la angustia existencial que implica ser los únicos responsables de nuestra existencia y de tener que lidiar irremediablemente con las paradojas que esto conlleva. La actitud existencial de la negación es un suicidio filosófico porque continuamos con la vida con un pensamiento muerto,
Hemos matado, negado nuestra capacidad reflexiva porque tenemos miedo a las conclusiones que arribamos si somos honestos y coherentes con nosotros mismos y miramos de frente y sin excusas al mundo en el que vivimos, que habitamos y que construimos con nuestras acciones, a los anhelos internos que albergamos y que no podemos conciliar con nuestra realidad efectivamente. Entonces, la actitud existencial del suicidio filosófico es la actitud de la renuncia, del darse por vencidos, del mentirnos creando de la nada esperanzas independientemente de las condiciones efectivas que nos muestra nuestra realidad, del descansar en absolutos porque no podemos con nosotros mismos, con la sensación del absurdo y la angustia que nos genera día tras día una vida sin suela absoluta. Y si esto es así, ¿cómo vamos a poder con el mundo? Y la esperanza, ¿es posible en el universo de Camus? ¿Es posible derivarla sin cometer suicidio filosófico? Nosotros consideramos que podemos rescatar una esperanza humana, propia, sin cometer suicidio filosófico, sin tener que acudir a los saltos religiosos, en palabras de Camus. Aquella esperanza que se realiza en la dicha de dar todo de sí, de no anhelar el absoluto siendo absolutamente humanos, porque velamos por lo humano sin esperar recompensas de órdenes superiores o resoluciones totales, aquella esperanza en lo humano que surge del no evadir las contradicciones que sentimos y enfrentamos con el otro, pero que apuntamos a comprender para afrontar con el fin de estar más cerca de nosotros mismos y del prójimo, de aquellos que no son significativos sin la más mínima pretensión de disolver nuestras paridades de forma absoluta y radical, porque aceptamos que éstas nos configuran también y que forman parte del ejercicio de la libertad que somos. Se trata de la esperanza humana por superar cada vez como Sísifo el sentimiento del absurdo que padecemos por estar en un mundo irrazonable, plagado de dolores e injusticias y que fraguamos y alcanzamos cuando realizamos y nos realizamos en nuestro trabajo, con nuestras relaciones significativas, en las actividades en donde ponemos todo nuestro empeño y en donde está en juego parte importante de la significación de nuestro ser, su sentido, sobreponiéndonos a la adversidad, a la finitud y siendo dichosos en el instante que alcanzamos a lograrlo. Una esperanza humana que no hacemos descansar en órdenes metafísicos anteriores ni externos a lo que hacemos, a la incidencia que tenemos tanto en nuestra vida interior como en la vida de los otros, sino más bien que se moldea en y desde la dicha de corresponder a nuestra condición humana. Vamos a saltar aquí. Si alcanzamos a construir una esperanza humana sin cometer suicidio filosófico, abrazaremos nuestros momentos, nuestros instantes de dicha y no veremos en lo finito que somos ni fuente de pesar ni de angustia existencial. No viviremos nuestra finitud como imperfecta por no tener rasgos de eternidad, como inacabada, incompleta o deficiente. No consideraremos como error las contradicciones, sino más bien hallaremos múltiples sentidos en ellas y no veremos en este proceder contrasentidos, incoherencias o paradojas. Comulgaremos con la finitud que somos siempre desde ese finito instante en el cual apostamos por nosotros mismos, por la libertad que somos y por la esperanza humana que seguirá brotando de esos momentos de dicha, porque buscaremos construirnos y construir más momentos como ese. Hasta disolver el absurdo, sí, hasta disolverlo, tomando distancia del texto de Camus, y con esto voy a terminar estos dos párrafitos. Esta esperanza es una esperanza humana